Punto número C. El bautismo del Espíritu Santo es el inicio a una vida llena en el Espíritu. Es el primer paso o la antesala para poder experimentar la vida abundante en el Espíritu Santo. El bautismo lo experimentamos una sola vez en la vida. O sea, llega un momento que recibes esa promesa, que recibes el bautismo en el Espíritu Santo. En ese momento somos llenos del Espíritu Santo de forma instantánea. Por eso se le llama bautismo. La palabra bautismo quiere decir sumergir. Nos sumergimos completamente. La palabra bautismo, sumergir, empapar. Nos empapamos del Espíritu Santo. Es una experiencia total. Es una experiencia donde como un vaso que recibe todo el agua que lo llena todo. Bueno, el salmista David llegó a decir, mi copa está rebosando. Esa expresión de mi copa está rebosando se refiere a esta experiencia, a eso que nosotros íbamos a empezar a experimentar. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Es la cita de Hechos capítulo 2, versículo 4. Y los discípulos se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Vemos cómo esa experiencia de ser llenos del Espíritu Santo no quedó en Hechos capítulo 2, se volvió a repetir en diferentes ocasiones. Y es lo que vemos en Hechos 13:52. Y los discípulos se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. La evidencia de estar lleno del Espíritu Santo se refleja. Claro que sí. La llenura del Espíritu Santo no solo se ve cuando una persona habla en otras lenguas, no. Hay más evidencia. Hablamos que el bautismo es empaparse, es entregarle al Espíritu Santo el control de nuestras vidas, de todo lo que somos. ¿Y cómo se refleja? Así como un árbol de peras va a dar fruto de peras, no puede dar manzanos, porque es un árbol de peras. Lo mismo ocurre con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nos sumergimos, nos empapamos del Espíritu Santo, entonces hay evidencia, se demuestra en tu día a día. Por ejemplo, el control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vemos un cambio en nuestro carácter. Eso es parte de la llenura del Espíritu Santo. Es ese fruto de un carácter que refleja a Cristo. Hay manifestaciones de dones, de capacidades sobrenaturales para operar y para establecer el reino de Dios. Y evidentemente esa capacidad, esa valentía, esa audacia para testificar de Jesús. Muy bien. En el punto número D vamos a hablar de cuáles son esos requisitos para recibir esa promesa, ese revestimiento de poder para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes debemos hacer un análisis en el libro de los Hechos de todas las veces que ocurrió la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Veamos cuáles eran los requisitos que tuvieron esas personas, esos discípulos, esos creyentes que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Así que vamos a leer lo que dice Hechos 10 en el versículo 44. Mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Y qué ocurrió en Hechos 10? Pues estaba Pedro en casa de Cornelio.
Cornelio había recibido una visita de un ángel, donde le dio instrucciones muy precisas de que tenía que mandar a buscar a Pedro, porque había un mensaje que él tenía que escuchar. Por otro lado, Pedro recibe una visión de una sábana que bajaba con unos animales. Pedro entendió que algo quería Dios enseñarle, pero no tenía con claridad la interpretación de esa experiencia. Cuando fueron a buscar a Pedro y entra en casa de Cornelio y se encuentra en casa de unos gentiles, dijo: ahora entiendo la visión que tuve, porque en esa visión habían animales prohibidos para comer. Y Dios le dice que coma de esos animales. Él evidentemente dice que no, porque sabe que son animales impuros. Pero Jesús le dice que no llame impuro aquello que Él ha limpiado, aquello que Él ha santificado. Cuando Pedro entra en casa de Cornelio, rápidamente entiende que Dios está llamando a los gentiles. Por lo tanto, empieza Pedro a dar testimonio sobre Jesús. Comienza a hablar de Jesús, de todo lo que Jesús hizo, de su muerte y de su resurrección. Cuando Pedro está testificando de Jesús, entonces el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Quiero que sepas que las personas que estaban en esa casa no habían recibido ningún tipo de conocimiento, de entrenamiento. No era primera vez que estaban escuchando hablar de Jesús y fueron sorprendidos por el bautismo del Espíritu Santo. Pero no solo ocurrió esa vez. En Hechos capítulo 8 también ocurre lo mismo. En otros casos, los creyentes recibieron el Espíritu Santo mediante la imposición de manos, como sucedió en Samaria. Leamos Hechos 8:17. Dice: entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. De igual forma, estos creyentes de Samaria ya habían oído el mensaje, pero no sabían nada sobre el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, Pedro y Juan oran para que ellos recibieran esa misma experiencia que ellos tuvieron en Hechos capítulo 2. Y a través de la imposición de las manos, ellos recibieron al Espíritu Santo. Hechos 19, del 5 al 6. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Ahora, en este capítulo no es Pedro que estuvo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, no, ahora es Pablo. Pero es que Pablo también había recibido el bautismo del Espíritu Santo con Ananías. Ahora Pablo se convierte también en un instrumento de Dios para que los creyentes reciban el bautismo del Espíritu Santo. Es tanto así que dice que vino sobre ellos y hablaron en lengua y profetizaron. Quiere decir que la experiencia de Hechos 2 no se quedó solo para ese grupo de creyentes, sino a medida que los creyentes iban aumentando, también la manifestación, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo también iba ocurriendo en esos creyentes que iban anexándose a la comunidad de fe. Así que cuando analizamos estos casos, encontramos que solo ellos tenían dos requisitos. Eran hijos de Dios y pedían con fe. Más nada. No hubo previa capacitación. Como vimos, incluso nunca habían oído hablar del Espíritu Santo ni del bautismo del Espíritu Santo. Solo eran hijos de Dios, solo habían
entregado su vida a Cristo, habían reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, estaban solo recibiendo, pidiendo y recibiendo con fe. Así que si ustedes, dice este pasaje, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Esta cita es poderosa, porque ahí Jesús está diciendo, bueno, ustedes no son padres perfectos, pero están dispuestos a darle siempre lo mejor a sus hijos. Si eres padre, lo sabes, siempre trabajamos, luchamos para que nuestros hijos tengan lo mejor. Incluso cuando nuestros hijos nos piden algo y no podemos dárselo, a veces hasta nos sacrificamos, lo buscamos, buscamos los recursos para darle a nuestros hijos lo que nos pidan. Jesús nos está diciendo cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, que es bueno, no nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Si el Espíritu Santo ya mora en ti, entonces ¿para qué lo vas a pedir? Evidentemente Jesús está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Está hablando del revestimiento de poder. Porque la morada del Espíritu Santo no tienes que pedirla. El Espíritu Santo va a venir en ti en el momento que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que pidamos el bautismo en el Espíritu Santo. La importancia del bautismo en el Espíritu Santo en el creyente. Número 1, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no se moviesen de Jerusalén hasta que lo recibiesen. Por lo tanto, era una urgencia, era una necesidad. Imagínate, Jesús les había dicho, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bauticen a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Sí, establezcan mi reino, pero antes necesito que reciban la promesa de mi Padre. Así que es una necesidad. No solo fue para ellos una necesidad, para nosotros también es una necesidad. Esa misma orden nos la sigue dando Jesús. Recibe, necesitas recibir la promesa del Padre. Necesitamos ser investidos de poder. Si queremos establecer el reino de Dios, si queremos hacer todo lo que Jesús nos mandó a hacer, lo tenemos que hacer, pero investidos del poder de lo alto. 2. Llena al creyente de poder y de valor celestial. El reino de Dios, al ser del mundo espiritual, no lo podemos construir, edificar, establecer en nuestras fuerzas humanas. No, eso es un error. Nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida como creyentes y para también establecer el reino de Dios. Cuando hacemos la obra de Dios nos enfrentamos contra las fuerzas del mal. Cuando predicamos el Evangelio, estamos quitándole la venda que tapa los ojos de la gente, esa venda que le ha puesto Satanás para que no crean en la luz del Evangelio. Cuando oramos por los enfermos, estamos liberando una batalla espiritual. Por lo tanto, nosotros necesitamos operar en el poder del Espíritu Santo, no en nuestra fuerza, no en nuestra sabiduría, no solo en nuestra capacidad humana. No, necesitamos ser revestidos de poder. Como te acabo de decir, cuando establecemos el reino de Dios es una lucha que tenemos contra las tinieblas. Por lo tanto, necesitamos ser revestidos de poder y de valor celestial. ¿Cuánto más hoy en día que estamos en un momento de la historia que decir que crees en Dios,
que crees en Jesús, que lees la Biblia, es algo hasta ofensivo para las personas, te quieren intimidar, te quieren callar. Hoy más que nunca necesitamos ser revestidos de ese poder y de ese valor para así como Pedro, para así como todos los discípulos y los creyentes en el libro de los Hechos fueron capaces de enfrentarse a la persecución. ¿Ustedes creen que lo hicieron bajo su valentía humana? No, no, no es imposible. Ellos pudieron ser una iglesia que llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra, a pesar de la persecución, a pesar de decir que soy cristiano. Eso implicaba una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Ellos lo pudieron hacer. ¿Por qué? Estaban llenos de poder, de valor del cielo. Y es lo que necesitamos hoy en día. No tenemos que callarnos, no tenemos que acomodar nuestro mensaje, no tenemos que escondernos. Todo lo contrario, Jesús dijo que una luz se enciende no para ponerse debajo de una mesa, sino para que todo el mundo la vea y para que todo el espacio pueda ser alumbrado por esa luz. Jesús dijo que la sal tenía que salar, que no podía perder su valor. Así que tú y yo estamos en un momento muy crucial de la humanidad, donde se nos quiere callar, donde se nos está intimidando, donde se nos quiere opacar. Y es cuanto más necesitamos pedir ese revestimiento del Espíritu Santo, porque somos escogidos para ser testigos de Jesús. Así que todo creyente necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Los jóvenes, los adultos mayores, todos los nuevos creyentes, los que tienen años en el Evangelio pero no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Absolutamente todo, porque es una promesa del Dios, del Padre para cada creyente. No podemos ser una iglesia efectiva, contundente, valiente en nuestras propias fuerzas. Tenemos que dejar de depender de nosotros mismos. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Así que se convierte en una necesidad para ti y para mí. Uno, para poder vivir cada día estableciendo el reino de Dios con propósito, en esa llenura, en ese ambiente espiritual, en esos oídos atentos a las necesidades y para operar y ser usado con capacidades que da el Espíritu de Dios para establecer el reino de Dios. Quiero que sepa que esto no es algo que quedó en el pasado, no. Esto no es algo para la iglesia primitiva. Es que ¿acaso en ese momento hubo más necesidad que ahora? Hoy más que nunca lo necesitamos. No fue solo para ello. No, Dios no hace acepción de persona. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. No puede ser que Jesús a ellos sí les dio y a nosotros no. No, porque era el inicio de la iglesia y tenían que ser contundentes. No, no, la iglesia mientras esté en la tierra va a cumplir siempre el mismo papel. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Y eso no lo podemos hacer si no es bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso, hoy somos invitados a recibir, a pedir para recibir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No te quedes en una postura neutral de que, bueno, no sé, no, 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 pídelo, pide esa experiencia, pide la llenura, pide moverte en el poder del Espíritu Santo, pide recibir dones y habilidades del Espíritu para establecer el reino de Dios. Hoy más que nunca nos enfrentamos a las tinieblas, a los últimos tiempos, al espíritu del anticristo. Hoy la iglesia necesita estar llena del poder del Espíritu Santo si queremos ser una iglesia contundente. Así que terminamos esta lección orando. Orando. Yo he experimentado el bautismo en el Espíritu Santo y es extraordinario. He visto a Dios moverse en mí y a través de mí. Así que te invito a que juntos oremos.
y puedas decir, Padre, quiero recibir la promesa del Espíritu Santo. Quiero, Señor, recibir la llenura. Tú has dicho que pidiéramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Tú dijiste que es una promesa para todos, para nuestros hijos, para los mayores, para los jóvenes, para todos. Tú lo dijiste en Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que hoy necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que si has recibido el Espíritu Santo, mantente avivando esa experiencia. Y si no, busca, porque el que busca encuentra.